la ciudad de Medellín para los años 30, el crecimiento poblacional sumado a la ausencia de políticas de planeación condujeron a una serie de fenómenos de violencia y accidentalidad, lo que incrementó los homicidios y lesionados. En el año 1936, una nueva etapa inició para la Policlínica Municipal y para la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Para 1935 la Policlínica Municipal se encontraba ubicada en el centro de la ciudad, en la plazuela Uribe Uribe, una casa vieja con pocos servicios, y demostró su incapacidad con el accidente aéreo donde murió el cantante Carlos Gardel, que realmente mostró su incapacidad, y se buscó trasladarla a un centro universitario. Ese hospital o el San Vicente de Paúl, para 1937 empieza su servicio de atención. Aquí no existía policlínica, ni ese nombre, eso fue idea de Gil J. Gil. Antes había una oficina de accidentes, atendía por horas de 9 a 11 y de 3 a 5, y a lo mejor no había mucho herido ni mucho trauma. Pero a medida que fue creciendo la ciudad, que llegaban la gente del pueblo, que las fábricas, y sobre todo con la muerte de Gardel en ese accidente, la ciudad se da cuenta que requiere una policlínica. La etimología de la palabra policlínica proviene de su raíz griega polis, que significa ciudad, y clinus, que significa cama. Caracteriza el lugar de la ciudad donde se atienden los enfermos. La Policlínica Municipal se planeó para la atención de todo tipo de pacientes, pero a partir de los años 30 se orientó hacia la atención de accidentados y lesionados por agresión durante las 24 horas del día. En Policlínica era voz populi en todos los personal que había, las sirvientas de las casas, los taxistas, los sacerdotes, los sacristanes, todo el mundo sabía que usted tenía una herida, llévelo para Policlínica, no tiene otro remedio, allá lo tratan. Policlínica se volvió un faro, dijera un faro, donde día y noche prendía la luz. Yo lo llamaba graciosamente el hospital de Peralta, porque allá llegaban los llaguientos, los pobres, los pordioseros, los intoxicados, los heridos, y eso había que atenderlos. Ya después veríamos qué hacíamos con ellos. Eso también se fue organizando a medida que fue pasando el tiempo, ya se hacía el triaje, la clavificación. Este sí hay que dejarlo morir, es ético dejarlo morir, hay que calmarle el dolor mientras muere, este lo llevamos para cirugía, este tiene posibilidades. Todo eso lo aprendimos en Policlínica. Para finales de la década del 30, el Servicio de Cirugía General de la Universidad de Antioquia se debatía entre propuestas reformistas y de jefatura. Dos escuelas se enfrentaban, la francesa y la norteamericana. Esto favoreció el surgimiento de una práctica médica sin la rigidez de la academia en la Policlínica Municipal. ¿Qué tenía la Facultad de Medicina hasta ese momento? Tenía una escuela francesa total, que fue desde su fundación hasta esos días. Con relación a la escuela francesa, esta se fundamenta básicamente en la clase magistral. La distancia entre el profesor y el alumno no permite el acercamiento a la cirugía. Es una enseñanza basada en la teoría. La escuela americana, por lo contrario, promueve la discusión, promueve la práctica sobre el paciente, promueve la toma de decisiones. Se presentó el cambio tan grande en la facultad, que con un profesorado, dijéramos, hechizo, pero con ideas nuevas, arrancó la nueva Facultad de Medicina. Vinieron profesores regulares y malos, pero hubo 2 o 3 que sacaron la cara por ello, entre ellos el doctor Joaquín Aristizábal, un hombre de cambios que inició prácticamente las especializaciones y que empezó a instruir a todos los médicos, por eso se llama el democratizador de la cirugía, que todo el mundo aprendiera a operar para que cuando llegara al pueblo pudiera solucionar problemas desde el punto de vista quirúrgico. Entonces cambió
a una práctica, y esa práctica que era más humilde, sin problema ninguno, y que usó una cosa importantísima que también la hizo Martiniano Echeverri, que fue incorporar al currículum de la Facultad de Medicina la policlínica municipal. En esta práctica médica en la policlínica municipal se realizaba la acostumbrada ronda de atención a los pacientes, pero con una novedad: se permitía la participación activa de los estudiantes. La ronda la presidía el doctor Joaquín Aristizábal. La imposibilidad para realizar la práctica en la ciudad de Medellín obligó al doctor Aristizábal a viajar a Jericó. Allí organizó un grupo médico y de enfermeras que le colaboraron en la solución de los problemas médicos. Incursionó en la ortopedia, en la neurocirugía y en la cirugía general, presionado por la soledad y la necesidad de dar solución a los pacientes. Esta preparación fue la que él trajo a la policlínica cuando ingresa en 1936. Joaquín Aristizábal vino a Medellín en una de las crisis políticas que tuvo la Universidad de Antioquia, cuando un grupo de profesores renunciaron, y entonces el decano llamó a Joaquín Aristizábal para que viniera a ser profesor de cirugía, porque ya tenía gran prestigio como cirujano, ya se conocía no solamente en el suroeste de Antioquia, sino también hasta gente de Medellín se iba para Jericó a operarse de manos de Joaquín Aristizábal. Joaquín Aristizábal Mondragón, que era el segundo apellido, lo trajeron en esa escasez de profesores que hubo en el año 36 y lo trajeron de Jericó. Era un tipo muy práctico y también sabía mucho, leía revistas americanas estando en un pueblo y sabía más que los profesores aquí. Inclusive cuando se presentó lo trataron de bloquear. Y tú que trabajas en un pueblo, ¿qué sabes de cirugía? El hombre tenía una mirada fuerte, laceriana, como dice Gustavo Escobar, nuestro profesor, de don de mando, y como que con la mirada hipnotizaba a los personajes. En esa época no hablaban del rayo láser, ¿cierto? Y cuando me miró, que leyó la boletica que había dado Lucía Correa, hermana de Correa Henao, que era la secretaria de la facultad, leyó la cosa, levantó la cabeza y me miró con unos ojos verdes, una nuca cortiquita y gruesotota, me miró y me pasó de lado a lado y esa mirada se estrelló en la pared. Era tremendo, tremendo para mirar. Ese hombre inicia, democratiza la cirugía y empieza a enseñarle la práctica quirúrgica a los estudiantes, y cuando uno habla con sus discípulos es un hombre muy querido por todos. Las características especiales de Joaquín Aristizábal procedían de su práctica médica realizada en el municipio antioqueño de Jericó entre los años 1927 y 1935, antes de incorporarse a la policlínica en el año 1936. La palabra cirugía en su origen griego significa trabajo manual. Esto fue lo que Aristizábal permitió a los cirujanos de nuestro medio. Él abrió las puertas de policlínica a la práctica quirúrgica. Hizo que el médico se acercara al paciente, discutió, permitió la imaginación y la creatividad. Esto lo diferencia de los otros profesores. La relación de Joaquín Aristizábal con el paciente era magnífica. Antes de afrontarlo desde el punto de vista médico, le hacía una serie de preguntas relativas a su entorno vital. Yo decía, ese hombre nació en la época que no era, de haber nacido ahora. Ese hombre era de un impulso, y todo lo que se le ocurría en la mente lo hacía. De un respeto al prójimo y al paciente gigantesco. Él no admitía que dijéramos, este paciente de la cama número 33, no más. Él no admitía eso. Dijo, ese paciente tiene nombre y apellido.
dígaselo. Él era más que un médico, primero era un psicólogo, tenía unos ojos verdes que se los clavaba a uno y le conocía a uno perfectamente su modo de ser, es decir, él sabía perfectamente para dónde uno iba. Aquí hablan pestes algunas personas de él. ¿Por qué? Porque es que largaba a los enfermos en manos de los estudiantes que no sabíamos nada y los ponían a operar a cosas imposibles y teníamos que hacer bestialidades. Eso es mentiras, mentiras. Él siempre mandó hacer la cirugía a una persona que llamaban en esa época jefe de clínica, que ahora son residentes. Pero desde el último año ya llevaban 2, 3 años trabajando en policlínica y a ellos nos ponían a nosotros a ayudarles en la cirugía. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho agudizó la violencia política en todo el país. La afectación en Antioquia fue principalmente en las zonas rurales. Tradicionalmente se ha considerado que fue el Bogotazo, la destrucción del centro de Bogotá, debido a que los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán trataron de tomar justicia por sus propias manos, pero en realidad hay autores que dicen que fue un colombianazo, es decir, que hubo expresiones de violencia en las principales ciudades y departamentos del país. Seguidores de Jorge Eliezer Gaitán por todo el país trataron de vengar a través del uso de la violencia la muerte de su líder político. Entonces, la violencia que llamamos o que han llamado los investigadores liberal conservadora es prácticamente en la década del 40. Generalmente, pero eso es un mito, se dice que empieza con el 9 de abril, pero eso es falso. Desde el 46, desde que llega el Partido Conservador al poder, en el 46 empiezan a darse manifestaciones de violencia. La violencia política desencadenada con el llamado Bogotazo incrementó de una forma alarmante el número de muertos y de heridos en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín. Después del 9 de abril se presentaron hechos violentos en Medellín, principalmente en Medellín, pero particular y especialmente en la periferia del departamento de Antioquia, donde era fuerte Jorge Eliezer Gaitán. Antioquia, dentro de los análisis que se han hecho de esa violencia liberal conservadora, ocupa el tercer puesto en lo que tiene que ver con muertos de la violencia. Fue mucho más fuerte en el Tolima, fue mucho más fuerte en el Viejo Caldas. Antioquia ocupa, como te digo, el tercer lugar y básicamente fue una violencia periférica. Donde poblaciones mestizas, negras, indígenas, habían generado una fuerte identificación con Gaitán. No nos debemos olvidar que a Gaitán le decían o el negro Gaitán o el indio Gaitán. Entonces, particularmente él generó mucha fuerza y mucha identidad política con estos sectores que particularmente eran marginados. Pero obviamente esa violencia repercutía pues en Medellín de alguna manera, sobre todo por los fenómenos de desplazamiento forzado interno. Nosotros pensamos que el desplazamiento es un fenómeno de ahora, reciente, simplemente porque ahora le ponemos nombre y los contamos. Pero la violencia de los años 50 trajo unos fenómenos profundos de desplazamiento rural hacia las ciudades. En Antioquia surgieron 26.000 muertes violentas durante el periodo de la violencia. Particularmente los índices más altos de violencia no fueron durante el 9 de abril, sino posterior al 9 de abril, que empieza, por decir algo, un proceso de limpieza social y política por parte del Estado.
Esta situación de violencia política transcurrió aproximadamente hasta mediados de los años 50. La Policlínica Municipal y el Hospital San Vicente de Paúl adecuaron sus servicios de atención para los pacientes urgentes que requerían una asistencia más especializada. Entonces la Policlínica se instala en San Vicente de Paúl, pero por la carrera Carabobo. Eran unos salones de piedra o de adobe, casi que en los bajos del hospital, pero eso cumplió un gran escuela, era donde se atendían y donde los grandes maestros, entre ellos Joaquín Aristizábal, Hernando Echeverri Mejía y Hernando Vélez Rojas, Bernardo Ochoa y todos los grandes profesores de esa época que pasaron por Policlínica, y sobre todo los cirujanos, ahí fue donde empezaron a trabajar con urgencias. Cuando Joaquín Aristizábal empezó a invadir campos que nadie quería invadir porque se morían los pacientes, como el tórax, como el cráneo, etc. Entonces comenzó a sentirse como una necesidad. Se necesita gente que sepa más sobre la cirugía del sistema nervioso o sobre la cirugía del tórax, ¿no es cierto? Y entonces unos cuantos de esos, como Antonio Ramírez, que se fue a estudiar cirugía de tórax, como Ernesto Bustamante y Luis Carlos Posada, que se fueron a estudiar neurocirugía, se fue abriendo ese abanico de cirujanos y fueron apareciendo las especialidades ya dentro del campo de la cirugía. Yo creo que este fue un periodo de la transformación de la medicina entre nosotros. Inicialmente, como dije, era una medicina de tipo casi exclusivamente clínico, pero con el advenimiento de las nuevas técnicas de enseñanza de la medicina y la departamentalización de la medicina, se logró que el desarrollo fuera integral. Con la llegada de médicos especialistas a la Policlínica Municipal en los años 50, Joaquín Aristizábal sintió que su misión como docente estaba cumplida. Fue el momento de retirarse. A una acción, hablo del péndulo del reloj, viene una reacción. A esta acción de estos doctores inicial que se presentó en la Facultad de Medicina, vino una reacción en contra, para el otro lado. Tratar de volver a lo que había. Tratar de volver a lo que había. Ya era imposible, pero querían hacer eso. Entonces Joaquín Aristizábal estorbaba. Así como en el año 1936, bajo el gobierno liberal, llevó al recambio de los profesores en la Facultad de Medicina, y en ese momento ingresó el doctor Aristizábal a la facultad. 10 años después, en 1946, con el predominio del gobierno conservador, lo obligó a salir también de la cátedra de urgencias, que era su mayor pasión. En conclusión, con Joaquín Aristizábal se materializa la asistencia médica del trauma, si se puede hablar así en general, y de la urgencia, y se materializa la enseñanza. Y por eso se crea una escuela quirúrgica en Antioquia, porque la democratiza y le enseña a todos sin egoísmos. Él veía quién tenía cualidades y a ese se dedicaba más. Otros se dedicarían a otros aspectos de la medicina, pero la verdadera escuela en la atención de las urgencias se debía a este maestro Joaquín Aristizábal.
Yo creo que nuestros maestros se caracterizaron por una cosa, y era no esperar a que se dieran las transformaciones para hacer toda esa serie de procedimientos, sino que hicieron los procedimientos y en muchas ocasiones facilitaron la creación de las condiciones. O sea, demostraron que ellos eran capaces, a pesar de las dificultades que tenía el medio. Y tanto la universidad como el hospital, viendo estos grandes maestros, les auspició y les facilitó el desarrollo de todas sus tareas. La Policlínica fue necesaria para el pueblo antioqueño, necesaria. Al principio fue para ayudarle y luego fue necesaria. La Policlínica fue la institución más bien conseguida, que yo no sé quién pensó eso, pero el que pensó eso tenía un poquitico de neuronas, pero grandototas, como una tractomula. Una nueva policlínica municipal se hizo realidad con los cambios en la práctica médica de los estudiantes. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia en la ciudad de Medellín y en la región traspasó los límites del saber médico del Hospital San Vicente de Paúl. Se acercaba la hora de tomar grandes decisiones.